Buenas, yo soy Catalina Madrigal y junto con mi compañero Brian López, hoy vamos a hablar un poco acerca del protocolo CAN. Empecemos hablando un poquito de la historia del protocolo. El protocolo Controller Area Network, conocido como CAN por sus siglas en inglés, fue en su modalidad clásica desarrollado en 1986 por la empresa Robert Bosch GmbH, una empresa alemana, con el fin de reemplazar otras redes de bus comunes en ese entonces. El objetivo principal de este desarrollo era controlar sistemas de automóviles utilizando un único bus digital, en vez de tener que hacer conexiones punto a punto para todos los sistemas en la red. Esto es debido a que ya para la cantidad de controladores necesarios se está haciendo demasiado grande la cantidad de cables necesarios. Por tanto, utilizando un solo bus, el objetivo era reducir drásticamente la cantidad de cables necesarios para la conexión. Esto funcionó de maravilla, tanto así que en 1992 se funda la asociación CAN Information, también conocida como la CIA, que es completamente sin fines de lucro y es una asociación de usuarios y fabricantes de productos para el protocolo en específico. Y juntos lograron que la norma ISO lo estandarizada en 1993. Ahora, desde entonces, la red CAN ha sido utilizada en su base original y con variaciones más rápidas para una gran variedad de protocolos y adhesiones adaptados para propósitos muy específicos. Ahora, la CIA en general es la entidad que define la manera más detallada de que el hardware y codificación y recomendaciones para implementar el protocolo. Pero muchos desarrollos, por supuesto, como son hechos por empresas de automóviles principalmente, están protegidos bajo secreto profesional. Aún así, lo más común, los protocolos más generalmente utilizados son estandarizados por la norma ISO y analizados por la CIA. Con respecto a la capa física, el protocolo para velocidades altas ISO 11898-2 establece que la comunicación se envíe a través de dos cables. Ambos cables, cuando estén en estado recesivo, en este caso un 1 en la comunicación, tendrán un voltaje muy cercano a 2.5 voltios. Cuando se detecte un 0 en el flujo de datos, entonces ambos cables pasan a un estado dominante, con un voltaje de 3.5 voltios en el caso del cable CAN High y 2.5 voltios para el cable CAN Low. Luego, los receptores detectan esta diferencia del voltaje en la señal y lo interpretan como un 0 o un 1. Se utiliza cable de par trenzado para la comunicación, ya que cuando se entrelazan dos alambres helicoidalmente, se logra la cancelación de las ondas que puedan haber interferido en la señal, mejorando así la resistencia al ruido. Además, ya que ambos cables llevan las mismas componentes de ruido, al momento del receptor restar las señales para detectar la diferencia entre estas, también se está restando las componentes de ruido, por lo que se cancelan y no afectan en gran medida la comunicación. Por otro lado, el protocolo ISO 11898-3 establece los requerimientos de una red de baja velocidad, en donde los voltajes dominantes de los cables high y low corresponden a 5 y 0 voltios, y los voltajes recesivos a 1.4 y 3.6 voltios, respectivamente. Debido a que la diferencia de los voltajes entre los cables es más grande, le toma más tiempo a la señal en llegar a sus estados dominante y recesivo, lo que limita la velocidad máxima que se puede alcanzar, pero simplifica la electrónica requerida por los receptores, ya que solo deben contar con comparadores de voltaje. Con el protocolo de baja velocidad se logran velocidades de transmisión de hasta 125 kilobits por segundo, mientras que con el de alta velocidad se llega a transmitir datos hasta una velocidad de 1 megabit por segundo. La Sociedad de Ingenieros de Automoción, por otro lado, define el protocolo SAE J2411, con el cual se utiliza un solo cable para el bus de transmisión. Esto lo hace ser mucho más vulnerable al ruido y por lo tanto se utilizan velocidades de transmisión más bajas, de alrededor de 83.33 kilobits por segundo. El estándar 11898 requiere el uso de resistencias de terminación para evitar la reflexión de señales y prevenir la distorsión en los datos transmitidos. Estas resistencias deben tener un valor igual a la impedancia característica del bus de transmisión y se colocan al final y al principio del bus. Para velocidades altas también se recomienda el uso de capacitores de filtrado. Para eso se puede utilizar un capacitor de 10 nanofaradios, el cual se conecta entre dos resistencias de terminación, las cuales en este caso tendrían la mitad del valor de la impedancia característica del cable, como se muestra en la imagen.
El protocolo ISO 11898 también especifica los parámetros eléctricos con los que debe cumplir el bus de transmisión, como lo son los voltajes de salida en los pines CAN high y low, la diferencia máxima de voltaje que puede haber entre los cables de transmisión en sus estados dominante y recesivo, la corriente de salida, entre otros parámetros. Y también define el tipo de cable, la resistencia por metro con que debe contar, así como las resistencias terminadoras y el largo máximo del cable para distintas velocidades de transmisión. Como podemos apreciar, para la velocidad más baja de 50 kilobits por segundo se puede llegar hasta una distancia máxima de 1000 metros, pero si utilizamos la velocidad de transmisión más alta de 1 megabit por segundo, entonces esta distancia se reduce hasta los 40 metros. Ahora, con lo que es respecto a la capa de datos, vamos a explicar muy rápidamente la codificación, debido a que esto es lo que más controla CAN, no tanto el cómo se da el data link. Ahora, lo primero que voy a mencionar es cómo se observa que hay un start frame, un único bit recesivo que se utiliza para comenzar la comunicación. Después de ese bit inicial comienza lo que es la etapa de arbitraje, en donde todo microcontrolador que requiere comunicarse le hace broadcast a su propio identificador. Ahora, por eso del bit dominante, lo que va a ocurrir es que cualquier número de identificador que sea menor al resto va a tener más ceros y por tanto va a tener prioridad, va a sobreescribir el resto de valores. Los microcontroladores son capaces de leer sus propias transmisiones del bus. Por tanto, si leen un mensaje sobrescrito que no corresponde a su identificador, se callan y esperan a que termine el de menor identificador. Por tanto, esto al final permite que únicamente un controlador, el del menor identificador, pueda finalizar su comunicación. Luego de lo que es el arbitraje, el microcontrolador ganador va a, en resumidas cuentas, pasar a la etapa de control, en donde envía bastante información acerca del tipo de mensaje que va a enviar, por ejemplo, el largo que tiene y el formato que tiene, para luego enviar el mensaje en sí. Después de todo lo que tenga que ver con el mensaje, sigue lo que es la etapa CRC, que en muy resumidas cuentas es una manera de comprobar que el mensaje haya sido enviado correctamente y sin distorsiones, también coordinado con el reloj propio del microcontrolador que actualmente está actuando como máster. Luego, debido a que cada controlador, porque es un buscan, es capaz de leer su propio mensaje, se envía a sí mismo unos 2 bits de acknowledgement para confirmar que el mensaje terminó. Ya lo que queda del mensaje son 7 bits de buffer y unos cuantos bits de end of frame, en donde es solo espacio vacío para asegurarte que cada mensaje tenga un timing así específico y que todos los microcontroladores tengan chance de leer bien el mensaje. Y finalmente se baja al bit dominante para poder iniciar el ciclo de vuelta con el siguiente microcontrolador que quiera hablar. Finalmente, cabe mencionar que durante toda la transmisión del data frame ocurren dos fenómenos de manera constante. El primero es el interframe spacing, o el espaciado entre frames, lo cual consta en simplemente un bit recesivo, un 1, que permite decir, ok, aquí termina esta etapa del mensaje, pasemos a la siguiente. Entonces, por ejemplo, la etapa de arbitraje está dividida en la etapa de control con un bit de interframe spacing, así como lo está control y data y el resto de señales. Finalmente está el bit stuffing, lo cual consta de bits recesivos que están espolvoreados a lo largo del data frame en intervalos específicos de tiempo. Estos son principalmente para verificar que los receptores estén bien coordinados con el clock del que está actuando como master en el momento. Estos no afectan el mensaje, son únicamente para lo que es la coordinación y sincronización Para entre la los controladores. demostración se va a realizar la comunicación entre dos microcontroladores. Para esto se selecciona el microcontrolador ESP32, ya que incluye un controlador CAN entre sus periféricos, y se utiliza el transceptor MSP2551, el cual cumple con el protocolo ISO 11898 y puede llegar hasta 1 megabit por segundo de velocidad de transmisión. Para verificar que se transmiten correctamente los datos, se utilizan potenciómetros y LEDs. Para la programación del microcontrolador se utilizó Arduino en conjunto con la librería ESP32CAN, la cual pide que definamos la velocidad de transmisión del bus, en este caso 1000 kilobits por segundo, y también los pines del transmisor y receptor del controlador, en este caso serían los pines 5 y 4 respectivamente.
Luego definimos o creamos la cola. En este caso es una cola con un tamaño de 10 y posteriormente inicializamos la librería. Para recibir datos utilizamos un if, el cual detecta cada vez que hay un elemento en la cola y en este caso la información que transmitimos corresponde a un valor entre 0 y 255 que utilizamos em, para aumentar o reducir el brillo de un LED. Para transmitir los datos, primero verificamos que hay un cambio en el valor del voltaje del potenciómetro, esto con el fin de no saturar el bus de transmisión con información innecesaria. Luego especificamos en el frame el tipo de protocolo que estamos usando, si es el modo estándar o el modo extendido. Y además especificamos el ID del mensaje y el DLC. En este caso transmitimos 8 bytes de información, por lo tanto el DLC corresponde a 8. También adjuntamos en los espacios de datos como tal el valor del porcentaje leído en el potenciómetro y enviamos la información. Por acá tenemos el circuito de la implementación. En este caso, el objetivo es controlar el LED rojo mediante el potenciómetro a la derecha y el LED azul mediante el potenciómetro a la izquierda. Ambos circuitos están conectados únicamente mediante el cable UTP y los pines de 5 voltios y de negativo. Ahora bien, controlando ese potenciómetro se varía el brillo de este LED. Acá estaría en el valor mínimo. Vamos a ver acá. Y desde acá se va aumentando hasta que se llega al valor máximo. Por el otro lado tenemos el potenciómetro para controlar el LED azul. En este caso lo llevamos al mínimo, el cual puede estar como por acá, ahí, y se va aumentando hasta el máximo. Para finalizar, cabe notar que se encuentra en la esquina superior izquierda lo que es el link para la demostración extendida, si se desea aprender un toque más. Dicho eso, muchas gracias por la atención.